Hablamos un poquito de un tema que sigue estando en la palestra y es la situación con las libretas de pasaporte en la República Dominicana. La Dirección de Pasaportes se ha visto envuelta en los últimos meses en una crisis por la falta de libretas, tanto para la renovación de la libreta como para aquellos que por primera vez quieren tener un pasaporte. Esta semana la nueva directora de la entidad, Digna Reynoso, aseguró que los dominicanos para el año 2025 podrían viajar a Europa sin visa con un pasaporte electrónico. Tras estas declaraciones de la funcionaria dominicana, la embajadora de la Unión Europea en nuestro país precisó desconocer la fuente de dicha información. Para hablar un poquito de todo este mundo del pasaporte, ¿por qué la crisis con las libretas de pasaporte ocurre nada más en nuestro país? ¿Qué es un pasaporte biométrico? ¿Qué es un pasaporte electrónico? ¿Cuál tenemos hoy en día? ¿Es cierto que entraremos sin un visado a la Unión Europea, a territorio de la Unión Europea? Para hablar de ese y otros temas, me place muchísimo recibir en nuestro magazine a Raúl Hernández, exdirector de Pasaporte. Raúl, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, y gracias por la oportunidad que tú nos brindas para interactuar con el público, aunque lo hagan de manera pasiva, nos escuchen, nos vean. Tenemos entonces ese privilegio de sintonizar con mucha gente interesada en estos temas a los cuales tú le das seguimiento en tu programa. Gracias, muchísimas gracias, Raúl. Para recordar un poquito, ¿en qué periodo usted fue director de Pasaportes? Sí, hace mucho tiempo, Roberto. Incluso, de hecho, fui el privilegiado, ¿no? En la primera gestión del doctor Leonel Fernández. Fui el director más joven que tuvo el país en ese momento, porque tenía apenas 34 años cuando estuvo al frente de la institución. Madre mía, madre mía. Sí, ha llovido mucho. Eso fue en el primer periodo, 96-2000, que la gente recuerda, Roberto, porque es importante situar especialmente a la gente joven que ignora lo que ocurrió en este país. Aquí hay un parteaguas, Roberto. Sí. Cuando el presidente Leonel Fernández asumió la presidencia de la República, tú recordarás que en la administración pública las quejas que habían era el deterioro de las instalaciones, un servicio que no era eficiente, la propagación, por ejemplo, de los llamados agentes tributarios, como le denominó el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, los llamados buscones. Al final eran los buscones. Exactamente, en otros países también la gente le decían buscones, que tú recordarás que llegar a pasaportes, buscar una licencia de conducir, era realmente un trauma para un ciudadano. Entonces a usted, Raúl, le tocó inaugurar las nuevas oficinas de pasaporte. Madre mía. Eso es lo que quería significar que bajo el liderazgo, ese proceso de modernización de la administración pública, Roberto, que el pueblo dominicano recuerda y tiene bien presente, nosotros nos correspondió mover pasaporte del Guacalito, que se llama, ¿verdad?, el edificio que está ahí al final de la 27 de febrero, antes de la París. Y entonces en esa edificación que encontramos, Roberto, cuando nos trasladamos a la feria, tuvimos el privilegio de presentarle al país unas instalaciones modernas, y tú recordarás que en la gestión de Leonel Fernández fue que creamos el departamento VIP. ¿Por qué razón, Roberto? Porque el dominicano, lamentablemente, dejamos muchas veces las cosas para última hora y creamos ese departamento que en un espacio de 2 horas le entregábamos la libreta de pasaporte al ciudadano. Ahora, usted tiene el privilegio de haber estado en esa oportunidad y bueno, de estar hoy con vida, gracias a Dios, y de seguir por sus razones de trabajo, por su liderazgo político hoy dentro de Fuerza del Pueblo, darle seguimiento al tema. Por supuesto, no es la misma realidad ni económica ni sociopolítica la que usted vivió entre 1996 y 2000, creando toda esta infraestructura de pasaporte a la que tenemos hoy, precisamente porque durante varios gobiernos, incluso gobiernos
del partido al que usted pertenecía fueron creando mejores condiciones de vida para el dominicano, y cuando se habla de mejores condiciones, lo primero que uno piensa es viajar, montarse en el pájaro y salir corriendo a ver a la familia que dejó de verla hace tiempo, ir a coger unas vacacioncitas, porque a veces uno guarda unos chelitos o pasa la tarjeta ¡fua! Y se va de viaje, y eso ha implicado que la gente tenga su pasaporte. ¿Cómo usted ha visto esta transición? ¿Cómo empezamos? ¿Con qué tipo de pasaportes? Hoy, ¿qué pasaporte tenemos? ¿Qué diferencias sustanciales puede haber? Claro, sí, la pregunta tuya es muy importante, Roberto, porque tú tocas un elemento humano, que es lo que le interesa a la gente. No tanto quizá una explicación técnica, sino el hecho, la realidad que tú estás plasmando. Una persona, por ejemplo, quiere irse de vacaciones con su familia, Roberto, ha planificado esto en su trabajo, en su empresa, y no quiere llegar a una institución donde le diga, Roberto, no hay libretas. Entonces, es algo que es consustancial al quehacer, al diario vivir de la gente, y tú hablas de la calidad de vida. En atención a tu pregunta, cuando estuvimos en pasaporte en esos años, tú recordarás que las libretas se llenaban manualmente, eran manuscritas, había un departamento de caligrafía donde un personal que era fundamentalmente femenino se dedicaba con buena caligrafía a llenar las libretas. Esa es una etapa superada, porque después, inclusive, Roberto, aprovecho para decir aquí que nosotros íbamos a recibir unos equipos de parte del gobierno, una donación del gobierno de los Estados Unidos, y lamentablemente ya por razones de tiempo, por una burocracia que tú comprenderás, y los amigos televidentes, que ocurren en los gobiernos, no pudimos recibir esos equipos para pasar del pasaporte manual llenado manuscrito a un pasaporte biométrico de lectura mecánica, que es el pasaporte que tenemos en la actualidad. Es decir, que ha habido un avance significativo, pero eso no obedece a una voluntad propia o exclusiva de nuestro país. Roberto, aprovecho para decir que hay una organización que es una dependencia de las Naciones Unidas, que es la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la que regula todos los procesos que tienen que ver con la navegación aérea, y obviamente para tú viajar, como tú haces referencia, a través de un avión o por ejemplo de un barco, llegar de un punto de un país a otro, necesitas un documento oficial, que en este caso es el pasaporte. La OASI tiene una normativa, la 9303, el país es signatario de esa normativa. Hay 194 países en todo el mundo y hay ya más de 160 que tienen, Roberto, pasaportes biométricos. Ahora bien, de esos pasaportes ya hay países que tienen el pasaporte electrónico, y aprovecho para explicar que la diferencia determinante que hay es, si tú revisas y sacas de tu cartera ahora en este momento, Roberto, una tarjeta de crédito, tú vas a observar que tiene un chip integrado a la tarjeta. Eso le da más elementos de seguridad a ese documento, que es un plástico que te permite a ti realizar transacciones económicas, comprar, etcétera. Y entonces el pasaporte biométrico, cuando se le incorpora, Roberto, ese chip que tiene entonces más elementos de seguridad, pasa a ser un pasaporte electrónico. Esa ha sido la aspiración del gobierno presente. No ha sido posible. La nueva directora, como tú mencionas, ha dicho que el país tendrá el pasaporte electrónico. Yo espero que sea así, Roberto, porque la apuesta que estamos haciendo es que la gente no tenga ningún trauma y que el país avance. Sin embargo, como he dicho en otros programas, he dicho y lo reitero aquí, hemos dado un salto, un retroceso. ¿Por qué, Roberto? Porque se incorporó ahora una medida que es de hace 30 años. Se incorporó ahora un sello gomígrafo, Roberto, un sello para cuando tú llegues a un punto de otro país, entonces tenga que hablar inglés, como yo digo, con un agente de inmigración. ¿Por qué, Roberto? Porque cuando pasa el pasaporte por la lectura mecánica, ¿qué es lo que indica? Que tu pasaporte fue emitido en tal fecha y que ya está vencido. Entonces en el país tienen que buscar en una hojita el sello de la renovación, que lo lógico es, por un año, que lo lógico es que te hubiesen cambiado la libreta. Correcto, vamos a partir de ahí. La lógica es, usted lo haya utilizado o no, haya viajado una sola vez, si al término del año, ¿qué vigencia normal tiene un pasaporte? ¿5 años? Sí, los pasaportes tienen 5 años y 10 años. Y 10. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú vas a pasaporte buscando una nueva libreta, una renovación, lógicamente te encuentras con la situación de que no hay libretas, te ponen un sello, pero hay una situación, Roberto.
la OASI se ha empeñado, después que se desarrolló esta tecnología de los pasaportes biométricos, pidiéndole a los gobiernos que mantuvieran lo que está establecido en la libreta en términos de vigencia. Es decir, no aceptar ese tipo de mecanismo, porque te lo acabo de señalar, Roberto, hace más de 30 años que ese tipo de medidas se implementaba. Nadie desea llegar a un aeropuerto y que entonces haya una situación enojosa, te manden para un cuartico, como decimos los dominicanos. Pero hay un detalle: el Ministerio de Relaciones Exteriores, supuestamente, digo supuestamente, Roberto, no sé si tú lo has visto como comunicador, pero yo no he visto el documento donde indique que hay una nota diplomática donde el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, le avisa a cada país con el que guarda relaciones diplomáticas y comerciales que ahora se le está incorporando un sello para mantener una vigencia de 1 año. Es importante que la gente sepa que la propia Dirección General de Pasaportes emitió una resolución donde establece, oye bien, Roberto, que el cobro de ese sello con una vigencia de 1 año tiene la promesa, el contribuyente, de que puede regresar a Pasaportes cuando haya libretas para que se le entregue un nuevo documento. Roberto, eso está por verse. Y yo te hago una pregunta a ti. Si tú vives en Chile y vienes a Pasaportes y entonces ese sello tiene una vigencia de 1 año y entonces tú duras 10 años para regresar al país, la pregunta que yo me hago, ¿la Dirección General de Pasaportes le va a reconocer a esa persona el hecho de que compró, se pagó por una vigencia que no fue de 1 año, sino superior a ella? Y entonces yo te pregunto a ti, ¿qué va a ocurrir ante una situación como esa?